Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Chapter 1. De Negative Singularity 2. La puerta de la azotea se cerró con un clic y, con ella, el mundo entero pareció quedar en silencio. Izuku Midoriya se quedó paralizado, sus zapatillas rojas rozando el cemento. El viento en la azotea era cortante, trayendo el aroma de la ciudad a humo, ramen, polvo, pero Izuku no podía oler nada. Solo podía percibir el eco fantasmal de las palabras que acababan de destrozarle el alma. No puedo simplemente decir puedes convertirte en un héroe incluso sin poder. No fue la burla maliciosa de Katsuki Bakugo. No fue la disculpa desdeñosa del médico que lo diagnosticó a los 4 años. Fue peor. Fue lástima. Fue un desmantelamiento realista, lógico y sincero de su existencia por parte del único hombre que representaba lo imposible. Olmig, el dios de su sociedad, miró las manos desesperadas y temblorosas de Izuku y esencialmente dijo: Estás roto y no puedes arreglarte. Izuku se acercó a la barandilla. Miró las calles de Musutafu. La gente parecía hormigas. Los héroes, motas de color. Por un instante aterrador, la idea cruzó por su mente. La sugerencia que Kacchan le había dado ese mismo día. Saltar de cabeza. No, susurró Izuku con la voz entrecortada. No. Se apartó del borde, pero algo en su interior ya se había derrumbado. El Izuku Midoriya que creía en milagros murió en ese tejado. El chico que bajó las escaleras era un cascarón vacío, lleno solo de un dolor frío y sofocante. El camino a casa fue un borrón. Explosiones retumbaban a lo lejos. El distrito comercial de Tatooine. El humo se elevaba hacia el cielo. Normalmente, Izuku habría corrido hacia el caos, libreta en mano, con los ojos abiertos de asombro. Hoy se detuvo en la intersección. Vio a la multitud amontonándose. Oyó los gritos. A través de un hueco entre los curiosos, vio un destello de cabello rubio ceniza consumido por el lodo. Kacchan. Sus pies temblaron. El instinto de correr, de salvar, se encendió, como una brasa moribunda. Pero entonces, el rostro esquelético de Olmig brilló en su mente. Deberías considerar la realidad. La realidad, pensó Izuku, con la mirada apagada. La realidad es que un don nadie sin peculiaridad solo estorba. Si entro ahí, moriré. Y Olmig dijo que eso no es heroísmo. Es solo suicidio. Le dio la espalda a las explosiones. Le dio la espalda a su amigo de la infancia, que se asfixiaba en el lodo. Ignoró la culpa que le arañaba la garganta como un cristal desgarrado y siguió caminando. Cuando llegó a su apartamento, su madre, Inko, no estaba. El silencio de la casa era opresivo. Izuku entró en su habitación y no se molestó en encender las luces. El crepúsculo se filtraba por las persianas, iluminando el santuario. Cientos de rostros de Olmig le sonreían. Pósteres. Figuras. Colchas. Un reloj que reía. Aquí estoy. Izuku estaba de pie en el centro de la habitación, respirando entrecortadamente. Sus sonrisas eran diferentes. No parecían tranquilizadoras. Parecían condescendientes. Se burlaban de él. ¿Creías que podrías ser como yo? ¿Tú? Mentiroso, susurró Izuku. Agarró la estatua de la Edad de Oro a escala un sexto de su escritorio. Dijiste que cualquiera podría ser un héroe. Su agarre se apretó hasta que el plástico crujió. Las lágrimas finalmente brotaron, ardientes y punzantes, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de humillación. Mentiroso. Arrojó la figura contra la pared. Esta se hizo añicos en pedazos amarillos y dentados. La presa se rompió. Izuku gritó, un sonido áspero y gutural de 13 años de agonía reprimida. Arrancó los pósteres de las paredes, partiendo por la mitad las caras sonrientes de papel. Barrió su colección de recuerdos de edición limitada de los estantes, pisoteándolos, aplastando el plástico bajo sus zapatos rojos. Destruyó el santuario. Destruyó la idolatría. Jadeando, rodeado por los restos de su fanatismo, cayó de rodillas. Buscó un cuaderno que yacía entre los escombros. Análisis de héroes para el futuro, Vol. 13. Lo abrió por el autógrafo que Olmig le había firmado hacía apenas unas horas. Parecía una marca. Una firma en su sentencia de muerte como soñador. Iba a arrancar la página, a quemarla, pero se detuvo. Su mirada se desvió hacia las notas de la página contigua. Teorías. Peculiaridades. Biología. No está mal tener un sueño, joven.
Pero hay que tener en cuenta la realidad. La realidad, murmuró Izuku, limpiándose los mocos. La realidad es física. La realidad es biología. Su mente, habitualmente dispersa y ansiosa, se agudizó hasta convertirse en una punta singular, afilada como una navaja. ¿Por qué no podía ser un héroe? Porque carecía de un don. ¿Qué era un don? Una mutación biológica que permitía manipular la energía o la materia. Si la biología me falló, susurró, entrecerrando los ojos en la habitación oscura, entonces obligaré a la física a obedecerme. Seis se arrastró hasta su computadora. No buscó noticias de héroes. Profundizó. Fue a los archivos que había encontrado años atrás. Archivos de la era pre-Kirk. La edad de oro del cómic. Las leyendas de hombres que no nacieron especiales, sino que se convirtieron en dioses gracias a la ciencia. Encontró un archivo dañado sobre una fuente de energía teórica. La fuerza de la velocidad. En los cómics, era fantasía. Pero al observar las ecuaciones, la física teórica de la ruptura dimensional y la acumulación de energía cinética, Izuku empezó a ver un patrón. Una posibilidad. La energía no se crea ni se destruye, murmuró, escribiendo con furia. Solo se transfiere. Si puedo convertirme en un conductor, si puedo convertir mi cuerpo en un pararrayos de energía cinética, miró el rostro destrozado de Olmigt en el suelo. Los héroes de este mundo nacieron. Recibieron el poder por una lotería genética. No se lo ganaron. No sufrieron por ello. No me darán poder, dijo Izuku, con una aterradora determinación asentándose en su pecho. Lo tomaré. 5 meses después. El olor del parque municipal de la playa de Lago Bass olía a ser a basura y podredumbre. Esta noche, olía a ozono, azufre y sustancias químicas volátiles. Durante 5 meses, Izuku desapareció del mundo social. Iba a la escuela, mantenía la cabeza gacha y no decía nada. Dejó de tartamudear porque dejó de hablar. Por la noche, hurgaba en la basura. Había construido un laboratorio en el casco ahuecado de un camión oxidado, entre los montones de basura de la playa. Era un ataúd de tecnología. Baterías de coche, condensadores industriales robados, cableado de cobre extraído de electrodomésticos abandonados y una mezcla específica de productos químicos que había adquirido con sus ahorros y su cordura. Izuku estaba de pie, sin camisa, en el centro del casco metálico. Estaba más delgado que antes, con músculos definidos y tensos. Tenía la piel pálida y ojeras oscuras. Parecía un fantasma rondando por un desguace. Uno en la mesa junto a él había un vaso con un líquido viscoso y brillante. Agua pesada. Ácido clorhídrico. Metilo. Suero electrificado derivado de potenciadores de peculiaridad sintetizados que había comprado en el mercado negro. Era un veneno. Debería matarlo. La simulación dice que hay un 98% de probabilidad de paro cardíaco, dijo Izuku al vacío. Y un 2% de probabilidad de aceleración celular. Uno miró hacia arriba por un agujero en el techo del camión. La tormenta que había predicho ya estaba aquí. Nubes densas y negras se agitaban arriba, violentas y furiosas. Izuku se ató a la silla metálica que había atornillado al suelo. Conectó los gruesos cables de cobre que salían del pararrayos que había colocado sobre la pila de basura directamente a la silla y a los condensadores que tenía detrás. No intentaba acceder a la fuerza de la velocidad de los héroes. Esa fuerza se describía como pura, benévola, alimentada por la esperanza. Izuku no tenía esperanza. Tenía rencor. Sentía una necesidad fría y ardiente de demostrarles que estaban equivocados. Estaba buscando algo más. Buscaba el espacio negativo entre los segundos. Tomó el vaso. Su mano no temblaba. Por la realidad, brindó. Se bebió la mezcla. Sabía a ácido de batería y fuego. Izuku sintió náuseas, con la garganta apretada mientras los químicos la quemaban. Convulsionó y dejó caer el vaso. Se hizo ánicos. Vamos, jadeó, mirando al cielo. Boom del crack. La naturaleza respondió. Un rayo, dentado y blanco, golpeó la vara de arriba. El mundo se volvió blanco. La electricidad no solo lo impactó, sino que lo aniquiló. La descarga impactó a los condensadores, amplificada por la tecnología robada, y se filtró directamente al cuerpo químicamente saturado de Izuku. No gritó. No podía. Sus cuerdas vocales se tensaron mientras miles de voltios le quemaban las entrañas. Sintió que se le quemaba la piel y la sangre le hervía en las venas. Su corazón se paró al instante. Me estoy muriendo, registró su mente con claridad distante. Fracasé. La oscuridad se lo llevó. Pero en la oscuridad, se oyó un sonido. Una vibración.
Un zumbido bajo y furioso. Zum. 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 No era su corazón. Era el universo vibrando. Las sustancias químicas de su sangre, catalizadas por el rayo, comenzaron a reaccionar. No solo lo sanaron, sino que lo reescribieron. Sus células se descompusieron y se reconstruyeron millones de veces en un microsegundo. La energía cinética del rayo atrapada en su cuerpo no tenía a dónde ir, así que abrió un agujero en la barrera dimensional. Encontró la fuerza de velocidad negativa. Y la fuerza de velocidad negativa encontró un anfitrión ahogado en rechazo y rabia. Auge. Una onda expansiva se desprendió del camión, lanzando neumáticos, refrigeradores y chatarra al océano. Las nubes de tormenta se abrieron en espiral, empujadas por una corriente ascendente roja. En el centro del cráter humeante donde solía estar el camión, una figura se puso de pie. El vapor emanaba de su piel. Pequeños arcos eléctricos danzaban por su cuerpo, pero no eran amarillos ni azules. Eran de un rojo carmesí, oscuros y violentos, como heridas abiertas en la realidad. Izuku se miró las manos. Vibraban. Miró al mundo, y el mundo estaba congelado. Una gaviota flotaba inmóvil en el aire sobre él. La lluvia había cesado. Las gotas colgaban como diamantes. Izuku dio un paso. No caminó. Ocurrió en el siguiente lugar. Estuvo a 3 metros de distancia al instante. Miró hacia atrás y vio que la imagen residual de sí mismo se desvanecía, una mancha roja que se cernía sobre su movimiento. Lo sintió. El poder. No era una peculiaridad. Era un motor inagotable y aullante de energía cinética que se agitaba en sus entrañas. Sentía que podía correr hasta que se le desintegraran las piernas. Sentía que podía destrozar el mundo con solo vibrar la mano. Él se rió. El sonido se distorsionó y se volvió más profundo, convirtiéndose en un gruñido demoníaco mientras sus cuerdas vocales vibraban a gran velocidad. Todo podría. Izuku miró la gota de lluvia congelada frente a su cara. La sacudió. La gota se vaporizó con la fuerza de una bala. Dijiste que no podía ser un héroe. Un rayo rojo salió disparado de sus ojos, rompiendo el cristal de un coche abandonado cercano. Tenías razón. Voy a ser algo mucho, mucho peor. Izuku Midoriya desapareció, dejando solo un rastro de arena quemada y olor a ozono quemado. Nació Reverse Flash. 15 comentarios, 6 comentarios. Votar 1 queda Chapter 2. Chapter 2. A World of Statues. Lo primero que notó Izuku no fue el poder. Fue el hambre. Se despertó en el suelo de su habitación, con el cuerpo a punto de estallar. Era un dolor profundo y profundo en la boca del estómago, como si no hubiera comido en semanas. Corrió a la cocina, con movimientos bruscos y descoordinados. Lo devoró todo. Restos de arroz, una hogaza de pan, sopa de miso fría, un bloque de queso. Sus manos vibraban. La cuchara resonó contra sus dientes. Izuku se quedó paralizado. La voz sonaba distorsionada, alargada como una cinta a media velocidad. Cerró los ojos con fuerza, obligando a su cerebro a ralentizarse, a reducir la marcha hasta que el mundo recuperó un ritmo comprensible. Se dio la vuelta. Inko Midoriya estaba en la puerta, agarrando su túnica. Se veía tan pequeña. Tenía ojeras. Ojos que habían llorado demasiado por él. Mamá, dijo Izuku con voz ronca. Solo tenía hambre. La expresión de Inko se transformó en alivio. Corrió hacia él y lo abrazó. No has comido bien en días. Has estado tan callado, me preocupaba que hicieras alguna tontería. Izuku se tensó en sus brazos. Podía oír los latidos de su corazón. Pum, pum. Pum, pum. Podía oír la sangre corriendo por sus venas. Podía ver las motas de polvo flotando en el aire tras ella, moviéndose tan lentamente que parecían suspendidas en ámbar. Él la abrazó, aterrorizado de que si la apretaba incluso un poquito más fuerte, le rompería las costillas. Estoy bien, mamá mintió. No voy a hacer ninguna tontería. Miró por encima del hombro de ella hacia la ventana. El reflejo le devolvió la mirada. Sus ojos brillaron con una tenue luminiscencia roja antes de desvanecerse. Solo me estoy concentrando en mi futuro. Regresar a la escuela fue un ejercicio de tortura. El mundo era insoportablemente lento. La voz del profesor era un monótono. El tic-tac del reloj de pared era un mazazo contra su cordura. Tic, eternidad, toc. Izuku agarró su bolígrafo. Lo golpeó contra el escritorio. Tap, 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 tap. En cuestión de segundos, el bolígrafo de plástico se desintegró, reducido a polvo por la fricción debido a la velocidad de su movimiento. Deku.
La explosión vino desde su izquierda. Katsuki Bakugo. Normalmente, Izuku se estremecería. Se encogería. Pero cuando la mano de Bakugo se movió hacia su hombro, estallando con pequeñas explosiones, Izuku no sintió miedo. Sintió aburrimiento. Observó cómo se acercaba la mano de Bakugo. Podía ver las gotas de sudor de nitroglicerina formándose en la palma de Katsuki. Podía ver cómo se contraían los músculos de su antebrazo. Se movía a cámara lenta. Izuku no se defendió. No esquivó nada que revelara su poder. Simplemente, se inclinó. Desplazó su torso 3 centímetros hacia la derecha. La mano de Bakugo no alcanzó su hombro y en su lugar se estrelló contra el escritorio. ¡Bang! ¿Qué demonios? Gruñó Bakugo, mirando su mano, confundido. Miró a Izuku con enojo. ¿Me menosprecias? ¿Por qué no murmuras? ¿Por qué no lloras? Izuku levantó la vista. Por primera vez en su vida, miró a Katsuki Bakugo a los ojos sin temblar. Solo estoy cansado, Kak-chan, dijo Izuku rotundamente. ¿Cansado? Se burló Bakugo, mientras salía humo de su palma. Eres un extra sin peculiaridades. Estar cansado es lo único que serás. Sin don, pensó Izuku. La palabra ya no le dolía. Parecía una broma privada. Miró a los demás estudiantes. Se reían. Ignorantes. Lentos. Frágiles. Si quisiera, podría romperles el cuello a todos en la sala antes de que el profesor terminara de escribir una oración en la pizarra. El pensamiento fue intrusivo, violento y repentino. Izuku apretó el puño bajo el escritorio hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No. Ellos no. No importan. Son solo estatuas. Pero la ira estaba ahí. Era una cosa fría y roja que se enroscaba en su corazón, alimentada por el zumbido constante de la fuerza de velocidad negativa. Le susurraba que era un dios que caminaba entre insectos. Pasaron las semanas. Izuku vivía una doble vida. De día, era el hijo silencioso y deprimido que preocupaba a Inko. Comía cantidades ingentes de barritas energéticas hipercalóricas que, según él, eran para una nueva rutina de ejercicios. Veía películas con ella, obligándose a quedarse quieto en el sofá mientras su cuerpo le pedía a gritos que corriera. La amaba. Era su ancla. De no ser por Inko, sentía que podría adentrarse en la corriente temporal y no regresar jamás. Tenía que protegerla. De los villanos, sí, pero sobre todo de la verdad en que se estaba convirtiendo. Por la noche trabajaba. Regresó al cráter de la playa de Dagobah. Recogió materiales. Necesitaba un traje. La ropa normal se desgarraba en cuanto rompía la barrera del sonido. Necesitaba algo resistente a la fricción. Dos lo encontró en equipos de bomberos desechados y polímeros experimentales robados de un contenedor de basura detrás de una empresa de soporte de equipos de apoyo. 3 estaba sentado en su laboratorio improvisado, cosiendo a toda velocidad. La aguja era un borrón. Levantó la capucha. Había teñido la tela de amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque eres el patrón oro, susurró Izuku al vacío, pensando en All Might. Eres el sol que todos miran. Pero mirar fijamente al sol te ciega. Pintó los rayos en el lateral. Luego, pintó el emblema del pecho. Un círculo negro. Y dentro, un rayo rojo dentado. Se puso la máscara. Se hizo vibrar el rostro, comprobando su reflejo en un trozo de metal pulido. Los ojos rojos brillaron de nuevo. No parecía un héroe. Parecía una señal de advertencia. El primer incidente no fue planeado. Eran las 2 a.m. Izuku estaba probando su radio de giro, dando vueltas alrededor del perímetro de la ciudad. El viento lo azotaba, y las explosiones sónicas se suprimían gracias a su preciso control sobre sus propias vibraciones. Escuchó un grito. Se detuvo, derrapando hasta detenerse en lo alto de un edificio de 5 pisos. Su aliento se elevaba en el aire frío, y una electricidad roja se arqueaba sobre sus hombros. En el callejón, 3 hombres habían acorralado a una mujer. Uno de ellos tenía una mutación peculiar. Cuchillas en lugar de dedos. Estaba cortando la correa de su bolso, riendo mientras ella lloraba. Por favor, suplicó. Tómalo. Lo tomaremos, se burló el villano. Y luego nos divertiremos. Izuku esperó. ¿Dónde están los héroes? Pensó. Hay una agencia de patrullaje a 2 cuadras. Esperó 3 segundos. En su tiempo, eran 5 minutos. Nadie vino. La policía estará aquí. Gritó la mujer. Los héroes no patrullan callejones como este, señora, rió el villano. No hay suficientes cámaras. Algo se rompió en el pecho de Izuku.
No hay suficientes cámaras. Eso fue todo, ¿no? El heroísmo se había convertido en una actuación. Un trabajo. Si nadie miraba, ¿salvó el héroe el día? All salvó a la gente con una sonrisa porque las cámaras estaban grabando. Izuku cayó del techo. No aterrizó. Cayó y, justo antes del impacto, aceleró. Zumbido. El callejón se llenó de una repentina y violenta ráfaga de viento. Los tres hombres fueron lanzados contra las paredes de ladrillo como si los hubiera atropellado un camión. La mujer parpadeó, protegiéndose los ojos de la repentina nube de polvo. Cuando levantó la vista, los villanos habían caído. Pero no solo quedaron fuera de combate. El líder, el de los dedos afilados, gritaba. Tenía las manos destrozadas, los dedos doblados hacia atrás en ángulos imposibles. Los otros dos gemían, con las piernas claramente rotas. En el centro de la carnicería había una mancha amarilla. ¿Quién? Balbuceó la mujer, temblando. ¿Eres un héroe? Izuku se giró hacia ella. Su cuerpo vibraba, su figura era borrosa e indistinta. Los brillantes ojos rojos la penetraron profundamente. Vete a casa, ordenó la voz distorsionada. Gracias. Muchísimas gracias. Pasó junto a los hombres destrozados y echó a correr. Izuku miró al líder. El hombre sollozaba, agarrándose las manos destrozadas. Estás loco. Jadeó el villano. Me rompiste las manos. Eso es fuerza excesiva. Es ilegal. Izuku se agachó. El relámpago rojo crepitó, danzando desde su capucha hasta la nariz del villano. ¿Ilegal? Preguntó Izuku, ladeando la cabeza. Ibas a matarla. Los héroes no venían. La ley no venía. Colocó una mano vibrante sobre el pecho del villano. Podía sentir su corazón latir con fuerza de terror. Soy lo único que importa en este callejón ahora mismo. Y digo que saliste bien librada. Izuku se levantó. Se miró las manos. Se sentía bien. No había sentido impotencia. No había sentido el peso aplastante de ser Deku. Había sentido control absoluto. Los había juzgado y había ejecutado la sentencia. No era la satisfacción justa de All Might. Era más oscura. Era la satisfacción de un cirujano extirpando un tumor. Salió corriendo y la raya roja desapareció en la noche. Al llegar a casa, se metió sigilosamente en su habitación y se quitó el traje. Estaba temblando, la descarga de adrenalina lo golpeaba con fuerza. Fue a la cocina de buscar agua. Inko estaba allí, dormida en la mesa de la cocina. Tenía la cabeza apoyada en los brazos. Junto a ella había un pequeño álbum de fotos abierto. Fotos de Izuku de bebé, sonriendo, sosteniendo un juguete de All Might. Izuku se quedó paralizado. La oscuridad en su pecho se disipó por un instante, reemplazada por una aguda punzada de culpa. Se acercó y le puso suavemente una manta sobre los hombros. Se movió tan rápido que ni siquiera se movió el aire. Lo siento, mamá, susurró, mirando la foto del niño inocente que solía ser. No puede salvarte. No pudo salvar a nadie. Tocó la foto, su dedo vibró levemente, dejando una pequeña marca negra en la imagen del juguete All Might. Pero puedo. Regresó a la oscuridad de su habitación. El villano no solo odiaba el mundo. Creía ser el único dispuesto a arreglarlo. Y para curar un hueso roto, a veces hay que volver a romperlo primero. 5 Izuku Midoriya estaba dispuesto a romperlo todo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 queda Chapter 3. Chapter 3. The Ghost in the Machine 1. La dicotomía de la vida de Izuku Midoriya se convirtió en el filo de una navaja sobre la que caminaba con una precisión aterradora. De día, era un niño fantasma. Se sentaba en la clase 3A de la secundaria altera, cabizbajo, garabateando en un cuaderno que ya no contenía análisis de héroes, sino complejas ecuaciones sobre coeficientes de fricción y tasas de consumo de calorías metabólicas. El mundo a su alrededor se movía como la melaza. Observó cómo el polvo de tiza flotaba desde la pizarra hasta el suelo, rastreando cada partícula. Observó cómo el ceño fruncido de Bakugo se formaba en lo que parecieron minutos. Midoriya, gritó el profesor. Izuku parpadeó. Tuvo que reducir conscientemente la velocidad de su cerebro para procesar el audio a velocidad normal. Sí, señor. No presentaste la solicitud de ingreso a la preparatoria. La fecha límite es hoy. ¿Aún aspiras a entrar a la UA? La clase se quedó en silencio. Algunos estudiantes rieron disimuladamente, esperando el tartamudeo, el rubor, la afirmación desafiante pero vacilante de que haría todo lo posible. Izuku simplemente miró el papel en sus manos. No, dijo Izuku.
Su voz era firme, sin el temblor nervioso que lo había caracterizado durante una década. He decidido que las hazañas tradicionales no son prácticas para mis habilidades. Bakugo se giró en su asiento, con los ojos abiertos y llenos de sospecha. El explosivo adolescente esperaba el chiste, la declaración de rivalidad. Pero Izuku simplemente volvió a sus cálculos. Para Izuku, Ua era un templo para un dios falso. Era una fábrica que producía celebridades, no salvadores. No necesitaba licencia para hacer lo que debía hacer. Necesitaba anonimato. Cuando el sol se puso, el fantasma se convirtió en una tormenta eléctrica. El fantasma amarillo, como lo llamaban los foros de internet, se estaba convirtiendo en una leyenda urbana en Musutafu. Los informes policiales eran desconcertantes. Se encontraron escondites de bandas destruidos, armas fundidas por el intenso calor, criminales atados con varillas de acero dobladas como bridas. Esta noche, el objetivo era un almacén en el distrito más oscuro, cerca del puerto. Un centro de distribución de Trigger, la droga potenciadora de peculiaridades. Izuku se encontraba sobre una grúa oxidada que dominaba las instalaciones. Los relámpagos rojos crepitaban a su alrededor, respondiendo a los latidos de su corazón. La fuerza de la velocidad negativa le susurraba, una estática constante en la parte posterior de su cráneo, instándolo a moverse, a correr, a sufrir. Tos se dejó caer. Dentro del almacén, 20 hombres armados con armas automáticas y peculiaridades mutantes rudimentarias custodiaban cajas de la droga. ¿Escuchaste eso? Preguntó un guardia mirando el techo. ¿Oír qué? VZZZT. El guardia desapareció. No gritó. Simplemente desapareció, arrebatado por una mancha amarilla y roja. Contacto. Gritó otro, levantando su rifle. Izuku se movía por la habitación como una piedra lanzada al agua. Para los guardias, era invisible. Para Izuku, eran maniquíes. Se acercó al pistolero. No le dio un puñetazo. Simplemente golpeó el cañón del arma a toda velocidad. El metal se calentó al instante, brillando al rojo vivo. El pistolero gritó y dejó caer el arma mientras se derretía. Izuku barrió la pierna. Chasquido. Pasó al siguiente. Un hombre con una peculiaridad que lo endurecía. Izuku hizo vibrar su mano, igualando la frecuencia de resonancia de la piel de roca del hombre. Cortó. La roca se hizo añicos como cristal. Tomó 4 segundos de tiempo real. Cuando Izuku se detuvo, de pie en el centro de la habitación, 20 hombres yacían gimiendo en el cemento. Miembros rotos. Conmociones cerebrales. Las cajas de Trigger estaban destrozadas y los químicos se derramaban al suelo. Izuku tomó un bote de la droga. Hizo vibrar su mano, generando suficiente calor para incinerar el líquido dentro del vial. Veneno, gruñó con voz distorsionada. No te muevas. Izuku se giró. De pie en la entrada del almacén estaba un héroe profesional. Death Arms. El hombre que lo había regañado en el incidente del villano de lodo meses atrás. El hombre que había elogiado a Bakugo por tener un don poderoso mientras a Izuku le decían que se mantuviera alejado. Death Arms observó la masacre. Observó la figura vestida de amarillo con brillantes ojos rojos. Estaba sudando. Tú eres el justiciero, gritó Death Arms con voz temblorosa. Ríndete. Les has causado graves daños a estos hombres. Izuku ladeó la cabeza. El mundo se desaceleró. Se acercó a Death Arms, moviéndose con naturalidad mientras el héroe se quedaba paralizado en un instante. Izuku se quedó cara a cara con el enorme héroe. ¿Daño físico? Susurró Izuku, y el sonido hizo vibrar el aire a su alrededor. Dio un paso atrás y dejó que el tiempo se reanudara. Death Arms se estremeció al darse cuenta de que la figura estaba justo frente a él. Lanzó un puñetazo. Izuku no estaba allí. Estaba detrás de él. Detuve un cargamento que habría arruinado miles de vidas. La voz de Izuku resonó de todas partes a la vez mientras corría en círculos alrededor del héroe. ¿Te preocupan los moretones de los narcotraficantes? Por eso falla tu sistema, Death Arms. Priorizas la ley sobre los inocentes. Quédate quieto. Rugió Death Arms, golpeando salvajemente la electricidad roja. Izuku se detuvo. Atrapó el puño de Death Arms. Los ojos del héroe se abrieron de par en par. Su fuerza era inmensa, capaz de levantar camiones. Pero esta esbelta figura mantuvo el puño en su lugar sin ningún esfuerzo. La mano de Izuku vibraba, anulando la energía cinética del puñetazo. Una vez me regañaste, siseó Izuku, recordando el incidente del lodo. Me dijiste que era un lastre. Que debería dejar que los profesionales se encargaran de salvarlo.
6 apretó. Death Arms cayó de rodillas, gimiendo de dolor. Ahora soy el profesional. Izuku lo empujó hacia atrás. Death Arms voló hacia una pila de palés. Para cuando el héroe levantó la vista, el almacén estaba vacío. Solo quedaba el olor a goma quemada y el eco de una explosión sónica. Más tarde esa noche, el detective Naomasa Tsukauchi se encontraba observando la escena. Eraserhead Shota Aizawa estaba agachado junto a uno de los matones inconscientes, inspeccionando las heridas. Roturas limpias, murmuró Aizawa con aspecto cansado. Precisión quirúrgica. Sin vacilación. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente cuánta fuerza aplicar para incapacitar sin matar. Apenas. Los testigos dicen que era una mancha amarilla, dijo Tsukauchi, haciendo clic con el bolígrafo. Un rayo rojo. Lo llaman el velocista. Aizawa se levantó, envolviéndose el cuello con su bufanda de captura. Las peculiaridades de velocidad suelen traer problemas de fricción. Este tipo, genera calor, pero su traje parece resistente. ¿Y la violencia? Aizawa entrecerró los ojos. Este no es un héroe. Los héroes refrenan. Este tipo castiga. ¿Es un villano? Preguntó Tsukauchi. Acabó con una red de distribución de Trigger, señaló Aizawa. Así que sus objetivos son criminales. Pero sus métodos son tácticas terroristas. Quiere que le teman a la oscuridad. Aizawa miró el arma derretida en el suelo. No se hace el héroe, dijo Aizawa con gravedad. Le está declarando la guerra a la incompetencia. Si no lo atrapamos, va a intensificar la situación. Alguien va a morir. Izuku se sentó en el borde de su cama, cosiendo un desgarro en su guante amarillo. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por el zumbido frío y lógico de su mente. Había visto el rostro de Death Arms. El miedo. Estaba delicioso. Pero no era suficiente. Acabar con los narcotraficantes era una práctica. Era mantener el statu quo. Miró el calendario en su pared. Había marcado una fecha con tinta roja. El entrenamiento de rescate de la USG. 2 había hackeado los servidores de la UA hacía días. Fue sorprendentemente fácil. Su ciberseguridad se basaba en la suposición de que los villanos eran brutos, no intelectuales. Conocía el horario. Sabía que Olmig debía estar allí. La Liga de Villanos, murmuró Izuku, recordando lo que había oído en la Deep Web. Planean un ataque. Un arma contundente para matar a Olmig. 5 terminó de coser el guante y mordió el hilo. Fracasarán, decidió Izuku. Olmig los aplastará. Porque son caóticos. Les falta visión. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero si estoy allí, apretó el puño y chispas rojas bailaron entre sus dedos. Puedo mostrarles a los estudiantes lo frágil que es su seguridad. Puedo demostrarle a Olmig que no puede salvarlos a todos. No mataré a los niños, se dijo Izuku. Tenía estándares. Pero quebrantaré su espíritu. Haré añicos la ilusión de la sociedad de héroes invencibles. En el reflejo de la ventana, Izuku sonrió. Ya no era su sonrisa. Era la sonrisa del reverso. Ya no era el niño que quería ser Olmig. Era el hombre que obligaría a Olmig a afrontar sus fracasos. Nos vemos pronto, Toshinori, susurró. 2 La dualidad era total. Izuku Midori ya era la máscara. Reverse Flash era la verdad. Y la verdad se acercaba a la preparatoria UA. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda Chapter 4. Chapter 4. DSP2 Go. La distancia entre el apartamento de Izuku y la unión de simulación imprevista era de aproximadamente 30 kilómetros. Para un tren de cercanías, era un viaje de 40 minutos. Para un coche en la autopista, 20 minutos. Para Olmig, saltando por el aire, quizás 5 minutos. Para Izuku Midoriya, fue un latido. No corrió. Abrió una herida en la atmósfera. El mundo a su alrededor era una mancha gris y azul, un túnel de luz distorsionada. La barrera del sonido se hizo añicos tras él 100 veces, un trueno retumbante que quebró las ventanas de toda la ciudad, pero se movía demasiado rápido para oírlo. La fuerza de velocidad negativa lo invadió, un río de odio rojo. Se sentía eléctrico, agonizante y extático a la vez. Llegó a la cúpula del AUSG. No buscó ninguna puerta. Calculó la integridad estructural del techo de cristal, encontró el punto débil y vibró sus moléculas para que coincidieran con la frecuencia de la barrera. Atravesó el cristal. Dentro de la USG, el tiempo se había detenido para la clase 1A. Eraserhead yacía en un charco de su propia sangre, con el codo desintegrado y la cara destrozada contra el hormigón.
Shigaraki Tomura se alzaba sobre él, frenético y nervioso. A su lado se alzaba el Nomu. Una monstruosidad de pico, cerebro y músculo negro. Shigaraki extendió la mano hacia Tsuyu Asui. Sus ojos estaban abiertos, paralizados por el miedo. A su lado, Mineta sollozaba. Se acabó el juego, susurró Shigaraki, con los dedos a centímetros de su rostro. El aire dentro de la cúpula cambió de repente. La humedad se evaporó al instante. Un sonido llenó el enorme espacio. No era viento, sino una vibración. Un zumbido pesado y oscilante que vibraba en los dientes de cada estudiante y villano presente. VVVVVVRRRRMMMMM. VVVVVVRRRRMMMMM. Que es Shigaraki empezó a girarse. Auge. Un rayo de luz amarilla y roja sobrevoló la plaza central. Se movió con tal intensidad que el agua de la zona del naufragio se elevó en un geyser, y el fuego de la zona de conflagración se extinguió. La raya se concentró en el centro de la plaza. El viento de la parada repentina tiró a Shigaraki de espaldas. Los villanos del fondo salieron volando. El polvo se arremolinaba. La electricidad roja chisporroteaba y silbaba, devorando el suelo de hormigón. En el centro estaba la figura del traje amarillo. La capucha estaba levantada, el rostro vibraba borroso, los ojos brillaban como dos brasas. ¿Quién demonios eres? Chilló Shigaraki, levantándose a toda prisa. No eres All Might. Kurohiri, ¿quién es? ¿Es un fallo técnico? No, no lo sé, balbuceó el villano de la niebla, expandiendo su cuerpo para proteger a Shigaraki. Su velocidad supera cualquier cosa en mi base de datos. Izuku los ignoró. Volteó lentamente la cabeza hacia los estudiantes. Vio a Tsuyu temblando. Vio a la clase 1A, paralizada como estatuas. Vio a Katsuki Bakugo mirándolo con ojos abiertos e incrédulos. Entonces Izuku miró al Nomu. Esa cosa, vibró la voz del velocista, una aterradora distorsión estratificada. Apesta a vida artificial. Una marioneta. Ese es el antisímbolo de la paz. Gritó Shigaraki, recuperando la compostura. Nomu. Mátalo. Eraserhead está fuera de aquí. Aplasta este tope. El Nomu chilló, un sonido como de metal retorcido, y se lanzó contra Izuku. La criatura era rápida, más rápida de lo que el ojo podía rastrear. Acortó la distancia en una fracción de segundo, preparando un puñetazo capaz de destruir un edificio. Para los estudiantes, el Nomu era una mancha borrosa de muerte. Para Izuku, el Nomu se movía a través de gelatina. Izuku observó cómo se acercaba el puño. Vio cómo se contraían las fibras musculares. Vio las cicatrices en los nudillos de la criatura. Analizó la trayectoria. Absorción de impactos, Izuku analizó en un microsegundo. La fuerza contundente no funciona. Absorbe el impacto. Así que no usaré impacto. Izuku no esquivó el golpe. Se adelantó. Justo antes de que el puño impactara, Izuku vibró por completo. Se volvió intangible. El puño del Nomu atravesó el pecho de Izuku sin hacerle daño, golpeando solo el aire. Los estudiantes se quedaron sin aliento. El Nomu, confundido por la falta de resistencia, se tambaleó hacia adelante. Descuidado, siseó Izuku. Se materializó sólido detrás de la bestia. Levantó la mano derecha, haciéndola vibrar tan rápido que desapareció de la vista, convirtiéndose en una brumosa hoja de energía cinética. La absorción de impactos requiere masa física para dispersar la energía, sermoneó Izuku con voz serena y aterradora. ¿Pero qué pasa si corto la conexión entre el cerebro y el músculo? Metió su mano vibrante en el cerebro expuesto del Nomu. No lo aplastó. Simplemente atravesó la materia gris con los dedos y desató un pulso concentrado de corrientes eléctricas negativas. El Nomu se quedó rígido. Sus ojos se pusieron en blanco. Las señales eléctricas que controlaban sus funciones motoras estaban distorsionadas, quemadas por la intensidad de la fuerza de la velocidad. Izuku sacó su mano. La enorme bestia, la criatura diseñada para matar a All Might, se desplomó de bruces contra el pavimento como una marioneta con los hilos cortados. No se movió. Silencio. Silencio absoluto y sofocante. Shigaraki se rascó el cuello con fuerza, haciéndose sangre. Tramposo. Eres un tramposo. Es el Nomu. Es tan fuerte como All Might. No puedes simplemente apagarlo. Izuku se giró hacia Shigaraki. En un instante, estaba frente al líder villano, cara a cara. Shigaraki se estremeció y cayó hacia atrás. All Might es lento, dijo Izuku, mirándolo. Y tu juguete era patético. No acabó con Shigaraki. No lo arrestó.
Simplemente les dio la espalda a los villanos, desestimándolos como indignos de su tiempo. Miró a los estudiantes apiñados cerca de la entrada y a los que estaban dispersos por la plaza. Caminó hacia la clase 1A. El rayo rojo se arqueó sobre él, impactando el suelo, dejando marcas de quemaduras ennegrecidas. Kirishima endureció los brazos. Atrás. ¿Quién eres? Bakugo dio un paso adelante, con las palmas de las manos chasqueando. ¿Te crees duro, extra? ¿Crees que puedes menospreciarnos? Pero incluso a Bakugo le tembló la voz. Había visto lo que les pasó a los Nomu. Izuku se detuvo a 3 metros de ellos. Hizo vibrar sus cuerdas vocales, bajando el tono de voz para que resonara en sus pechos. Mírense, se burló Izuku. Futuros héroes. Temblando. Esperando a un salvador. No temblamos. Gritó Bakugo, aunque el sudor le corría por la cara. Deberías estarlo, dijo Izuku. Acabo de desmantelar el arma diseñada para matar a tu dios en menos de un segundo. Y no lo hice para salvarte. Lo hice para mostrarte la verdad. Aceleró el paso y apareció al instante detrás de Uraraka. Ella gritó, quedándose paralizada. Él le susurró al oído, lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Los héroes son reaccionarios. Esperan a que el villano ataque. Esperan a que el edificio se derrumbe. Siempre van un paso atrás. Desapareció y reapareció junto a Bakugo. ¿Crees que el poder te hace especial? ¿Crees que una fuerte peculiaridad te convierte en un dios? Izuku agarró la muñeca de Bakugo antes de que el chico pudiera atacarlo. Aplicó presión, la justa para dejarle un moretón. Siempre hay alguien más rápido. Siempre hay alguien que puede arrebatártelo todo antes de que tus neuronas se activen para ordenarle a tus manos que se muevan. ¿Quién eres? Preguntó Todoroki, mientras el hielo se deslizaba por el suelo hacia las botas de Izuku. ¿Eres un villano? Izuku dio un pisotón. La vibración rompió el hielo al instante, convirtiéndolo en nieve. ¿Villano? ¿Héroe? Se rió Izuku con un sonido seco y áspero. Son palabras pequeñas para gente pequeña. No estoy aquí para jugar a tu juego de policías y ladrones. Abrió los brazos de par en par y la electricidad roja se encendió, iluminando la cúpula oscura como una luz estroboscópica de pesadilla. Soy el resultado inevitable de vuestra sociedad. Soy la reacción a vuestra acción. Las puertas de la USG se abrieron de golpe. No tengas miedo. All Might. Por fin había llegado. No sonreía. Vio a Aizawa caído. Vio a Nomu inconsciente. Vio a los estudiantes aterrorizados por la figura amarilla. Aléjate de ellos. Rugió All lanzándose por las escaleras. Izuku no se inmutó. Miró a All y luego a los estudiantes. Tu salvador ha llegado, se burló Izuku. Tarde. Como siempre. Miró a Bakugo una última vez. ¿Quieres un nombre? El cuerpo de Izuku empezó a vibrar con tanta fuerza que parecía una mancha de tinta amarilla sobre la realidad. Sus ojos rojos brillaron con más intensidad. Flash es el héroe de los cómics. El que salva el día. Yo soy lo opuesto. Soy la tragedia que te fortalece. Soy la oscuridad que demuestra que la luz se apaga. Uno se inclinó y su voz se redujo a un susurro que atravesó el caos. Llámame Zun. Cinco All asestó un golpe justo donde estaba Izuku. La onda expansiva quebró el suelo. Pero Izuku ya se había ido. La única evidencia de que había estado allí era el Nomu derrotado, el persistente olor a ozono y la aterradora comprensión en los corazones de la clase 1A de que estaban irremediablemente y completamente superados. 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 5. Chapter 5. The Sound of Silence. El polvo del puñetazo de All se asentó lentamente, cayendo como nieve gris sobre el USG. Pero no había nada allí. All se encontraba en el centro del cráter que su aterrizaje había creado, con los puños apretados y sus ojos azules escudriñando el perímetro con frenética intensidad. No había ninguna mancha amarilla. No había relámpagos rojos. Solo se percibía el persistente olor a aire quemado. El penetrante y metálico olor a ozono que sabía a cobre en la lengua. El silencio que siguió fue más pesado que la violencia que lo había precedido. Cerca de la fuente, Shigaraki Tomura se puso de pie de un salto. Miró al Nomu, que yacía boca abajo, inmóvil. Miró a All quien lo fulminaba con la mirada. Luego miró el espacio vacío donde había estado el velocista. Tramposo, Shigaraki se rascó el cuello, clavándose las uñas en la piel en carne viva. Tiene errores, todo el juego tiene errores. Kurohiri. Sí, Shigaraki, dijo el villano de la niebla, con la voz tensa por la urgencia.
Nos vamos. El peso pesado está desconectado. El jefe está aquí. Y. Esa cosa, Shigaraki se estremeció, con un auténtico temblor de miedo recorriéndolo. No sé qué era. Pero no podemos luchar contra ella. Olmig se abalanzó. No irás a ninguna parte. Pero Kurohiri ya se estaba expandiendo, un portal de disformidad que se tragó al villano Manitas. Nos volveremos a encontrar, Olmig. Pero hoy, el tablero ha sido revolucionado por un tercer jugador. Los villanos desaparecieron. Olmig no los persiguió. No podía. Tenía poco tiempo y, lo que era más importante, la amenaza que acababa de partir era mucho más preocupante que la liga. Se volvió hacia los estudiantes. ¿Están todos a salvo? Gritó Olmig, aunque la sonrisa en su rostro era forzada, carente de su brillo habitual. Los estudiantes de la clase 1, no vitorearon. No corrieron a abrazar a su ídolo. Se quedaron paralizados, mirando fijamente el lugar donde había estado el velocista amarillo. Olmig, graznó Tsuyuasui, con las manos aún temblorosas cerca de la boca. Ese villano, venció a la criatura que se suponía que te mataría. En un segundo. Olmig se acercó al gnomo caído. Se arrodilló y colocó dos dedos sobre el cuello de la criatura. Estaba viva, pero su actividad cerebral parecía haber sido borrada. No solo lo venció, murmuró Olmig en voz baja para que los estudiantes no lo oyeran. Le desmanteló quirúrgicamente el sistema nervioso. Cortó la conexión entre el cerebro y el cuerpo sin romper la piel. 3 se puso de pie, con la frente cubierta de sudor frío. ¿Quién tiene esa precisión a esa velocidad? ¿Quién tiene ese poder? 10 minutos después llegó la policía. Los estudiantes estaban reunidos cerca de la entrada, envueltos en mantas de choque. Los paramédicos atendían a Aizawa, quien perdía la consciencia de forma intermitente, murmurando sobre ojos rojos. El detective Tsukauchi se acercó al grupo de estudiantes, libreta en mano. Necesito declaraciones. Sé que están todos conmocionados, pero necesitamos entender qué pasó aquí. ¿Quién desactivó el arma biológica? Se hacía llamar Zoom, dijo Ochako Uraraka en voz baja. Se frotaba los brazos, intentando entrar en calor, aunque no hacía frío. Dijo que los héroes son reaccionarios. Que siempre vamos un paso por detrás. Zoom, Tsukauchi anotó el nombre. ¿Parecía un villano? Parecía una pesadilla, susurró Mineta, abrazándose las rodillas. Su voz, parecía la de dos personas hablando a la vez. Un demonio y un hombre. Katsuki Bakugo estaba sentado en el parachoques de una ambulancia, con una toalla sobre la cabeza. No había hablado desde que el velocista desapareció. Tenía la mirada fija en el suelo. Kirishima se sentó a su lado. Oye, Bakugo. ¿Estás bien? Estabas justo a su lado. Bakugo no respondió de inmediato. Su mente repasaba el momento. La mancha amarilla que apareció al instante. La mano en su muñeca. La certeza absoluta y aplastante de que, si el velocista hubiera querido, podría haberle roto el brazo a Bakugo antes de que éste pudiera siquiera encender una chispa. Se estaba burlando de nosotros, susurró finalmente Bakugo, con la voz ronca. ¿Eh? Kirishima se inclinó. Bakugo levantó la vista y, por primera vez, Kirishima vio miedo en los ojos de su amigo. No miedo a morir, sino miedo a ser insignificante. No luchaba contra nosotros, dijo Bakugo apretando los dientes. Nos estaba enseñando. Me miró como si fuera un niño pequeño jugando con cerillas. Dijo que el poder no nos convierte en dioses. Bakugo apretó los puños y el humo salía de sus palmas. Nos llamó lentos. Y tenía razón. A pocos metros, Shoto Todoroki estaba con Iida y Yaoyorozu. Todoroki observaba el pavimento quemado donde Zoom había vibrado. El hielo, dijo Todoroki en voz baja. Cuando intenté congelarlo, no lo derritió con fuego. Hizo vibrar su pie tan rápido que rompió los enlaces moleculares del hielo. Lo convirtió de nuevo en nieve al instante. ¿No es eso físicamente posible? Preguntó Yaoyorozu, pálida. La cantidad de energía cinética necesaria para hacerlo sin causar una explosión nuclear, su control debe ser absoluto. Dijo que es el resultado inevitable de nuestra sociedad y Ida se ajustó las gafas, aunque le temblaba la mano. ¿Qué significa eso? ¿Es un justiciero? ¿Un terrorista político? Vestaba de amarillo, interrumpió Olmig. Los estudiantes se giraron. El símbolo de la paz se había desinflado hasta quedar en su flacucha figura, oculto a la vista por el cordón policial, pero visible para los estudiantes que lo sabían o sospechaban. Parecía viejo. Cansado. 12 su traje, dijo Olmig, mirando al horizonte.
Era amarillo. Como mi capa. Pero el rayo era rojo. ¿Una burla? La voz de Midoriya resonó en la cabeza de Olmig, aunque el chico no estaba allí. Hay que considerar la realidad. Se hacía llamar el reverso, dijo Tsukauchi, acercándose a su viejo amigo. Según el informe de Aizawa antes de desmayarse. Soy el reverso. Soizo. Olmig se apoyó en la patrulla. Naomasa, esa criatura, el Nomu. Era tan fuerte como yo. Quizás más. Y este Zon lo trataba como a un juguete. ¿Lo consideramos villano? Preguntó Tsukauchi. Salvó a los estudiantes. Neutralizó la amenaza. Se coló en unas instalaciones gubernamentales, dijo Olmig con gravedad. Atacó a un héroe profesional. A Aizawa le falta un codo por culpa de los villanos, pero Zum no lo ayudó. Esperó. Observó. Olmig miró sus manos. Les dijo a los estudiantes que quería romper su ilusión de seguridad. Un héroe infunde esperanza, Naomasa. Este hombre, quiere infundir miedo. Quiere que sepamos que, por muy rápido que corramos para salvar a alguien, Olmig levantó la vista, con ojos desolados. Él siempre estará ahí primero. De regreso en el autobús hacia la estación, el silencio persistía. Por lo general, después de un ataque de un villano, los estudiantes estarían llenos de adrenalina, hablando de cómo sobrevivieron y de lo geniales que eran los profesionales. Hoy no. Hoy estaban pensando en el fantasma amarillo. ¿Crees que tiene razón? Preguntó Kaminari, rompiendo el silencio. ¿Sobre nuestra lentitud? Cállate, espetó Bakugo, pero no había furia en su voz. Tsuyu miró por la ventana la ciudad que pasaba. Todo parecía diferente ahora. Los héroes que patrullaban las calles parecían lentos. Los coches parecían caracoles. En algún lugar, entre los segundos, un hombre con traje amarillo los observaba. Y lo aterrador no era que quisiera matarlos. Lo que quería era que se dieran cuenta de que no eran especiales. Al doblar la esquina, Bakugo miró por la ventana y vio un relámpago amarillo reflejado en un rascacielos a kilómetros de distancia. Se estremeció. La era de Olmig estaba llegando a su fin. La era de Zum había comenzado. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 6. Chapter 6. The Devil in the Details. El escondite estaba en silencio. Motas de polvo danzaban en la tenue luz del bar, sin ser perturbadas por el viento ni el aliento. Sentada en uno de los taburetes, con las piernas cruzadas casualmente, estaba la figura de amarillo. Ya no vibraba. Permanecía completamente inmóvil, en marcado contraste con la tormenta cinética en la que se había convertido minutos antes. Sostenía un vaso de whisky, el whisky privado de Kurohiri, removiendo el líquido ámbar. No lo bebió. Simplemente observó cómo el vórtice creaba un tornado en miniatura dentro del vaso. El aire en la habitación se abrió de golpe. Un remolino de niebla negra se expandió cerca de la pared del fondo, y Shigaraki Tomura salió tambaleándose, cayendo de rodillas. Se agarraba el pecho, jadeando, con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre bajo la mano que le cubría el rostro. Kurohiri. Jadeó Shigaraki. El doctor, llama al doctor. El Nomu se ha ido. Perdimos al PNJ. Todo es un fallo. Kurohiri se materializó por completo, su forma de niebla se agitaba. Tranquilízate, Shigaraki. Hemos escapado. Los héroes no pueden rastrearnos hasta aquí. Esa velocidad, Shigaraki se rascó el cuello, y su voz se elevó hasta convertirse en un chillido frenético. Eso no fue un capricho. Fue un truco. Apagó el Nomu. ¿Quién hace eso? ¿Quién es? Creo, una voz distorsionada y vibrante interrumpió el pánico. ¿Qué te refieres a mí? Shigaraki y Kurohiri se quedaron congelados. Lentamente, se giraron hacia la barra. Izuku permaneció sentado allí, con los cristales rojos de su capucha reflejando la tenue luz. Dejó el vaso de whisky sobre el mostrador con un suave tintineo. Uno tú, siseó Shigaraki. Se puso de pie de un salto, con los 5 dedos de la mano derecha extendidos. Tú. Shigaraki se abalanzó. Era rápido, impulsado por una furia infantil. Apuntó al traje amarillo, con la intención de convertirlo en polvo, junto con el hombre que llevaba dentro. Izuku no se levantó. Ni siquiera miró a Shigaraki. Él simplemente levantó la mano y movió el dedo. La presión del aire generada por el golpe impactó a Shigaraki en el pecho como una bala de cañón. El villano salió despedido hacia atrás, estrellándose contra la estantería tras la barra, rompiendo botellas de alcohol caro. Kurohiri expandió su niebla, preparándose para deformar al intruso por la mitad. Estás en el lugar equivocado, velocista.
Este no es un lugar del que puedas escapar. Siéntese, camarero, ordenó Izuku. Se puso de pie. El movimiento fue tan rápido que no se registró como tal. Simplemente dejó de estar en el taburete y permaneció de pie en el centro de la habitación. La electricidad roja comenzó a crepitar a su alrededor y el zumbido aumentó de tono. Si quisiera verte muerto, dijo Izuku, con la voz superpuesta, habría atravesado tu pecho con mi mano y aplastado tu cuerpo físico antes de que tu niebla pudiera expandirse un centímetro. No confundas mi paciencia con debilidad. Kurohiri dudó. La lógica era lógica. Este hombre había desmantelado a un supersoldado bioingeniero en segundos. Shigaraki gimió, saliendo del montón de cristales rotos. ¿Por qué? Tosió. ¿Por qué estás aquí? Salvaste a los mocosos. Venciste al Nomu. ¿Estás aquí para arrestarnos? ¿Para hacerte el héroe? Izuku se rió. Fue un sonido frío y áspero. Salvé a los estudiantes porque son testigos necesarios, dijo Izuku, caminando lentamente por la sala, inspeccionando la decoración. Y destruí a tu Nomu porque era un insulto a la eficiencia. ¿Un bruto sin mente? ¿Ese es tu plan maestro para matar al símbolo de la paz? Se detuvo frente al pequeño monitor en el mostrador del bar, el que tenía una pantalla tranquila y llena de estática con un letrero que decía solo audio. Te basas en la fuerza bruta, dijo Izuku, dirigiéndose a la pantalla, no a Shigaraki. ¿Crees que romperle los huesos a All Might lo matará? Te equivocas. El monitor crepitó. Una voz profunda y suave emanó del altavoz. ¿Y supongo que tienes una idea mejor? Preguntó All for One. La habitación se quedó fría. Shigaraki miró entre la pantalla y el velocista. Izuku sonrió con sorna bajo la capucha. Hola, Sensei. O debería decir, el rey demonio del subsuelo. ¿Estás bien informado?, respondió All for One, con un tono más divertido que amenazante. Zoom. Posees un poder fascinante. Se siente, furioso. Antiguo. Es el futuro inevitable, corrigió Izuku. Estoy aquí porque tú y yo compartimos un obstáculo común. El símbolo de la paz. El falso ídolo que sonríe mientras el mundo se pudre. Intentamos matarlo, espetó Shigaraki. Y nos detuvieron. Te impedí fracasar, espetó Izuku, volviéndose hacia el joven villano. Si lo hubieras matado hoy, habría muerto como un mártir. El mundo lo lloraría. Construirían estatuas. Su legado sería intocable. No se destruye un símbolo matando a un hombre. Izuku comenzó a vibrar y su forma se volvió borrosa. Se destruye un símbolo demostrando que es obsoleto. Mostrándole al mundo que su dios es demasiado lento para salvarlos. Hay que quebrar su espíritu antes de quebrar su cuerpo. All for One tarareó pensativo por el altavoz. Guerra psicológica. ¿Quieres desmantelar la fe que la sociedad deposita en los héroes? Quiero mostrarles la realidad, dijo Izuku. Y puedo ayudarte. Puedo ser el cuchillo que corte los hilos de esta sociedad títere. ¿Y cuál es el precio? Preguntó All for One. Hombres como ustedes no trabajan gratis, y desde luego no se inclinan ante los demás. No me inclino ante nadie, asintió Izuku, entrecerrando los ojos rojos. No quiero dinero. No quiero recursos. Quiero acceso. ¿Acceso a qué? Información, dijo Izuku. Rutas de patrullaje de héroes. Archivos gubernamentales exhaustivos sobre la investigación de peculiaridades. Las cosas que has recopilado durante un siglo. A cambio, me aseguraré de que los héroes nunca te vean venir. Seré el pararrayos que atraiga su fuego mientras preparas la verdadera guerra. Shigaraki lo fulminó con la mirada, acariciándose las costillas magulladas. No necesito niñera. Soy el líder aquí. Izuku desapareció. Reapareció sentado nuevamente en el taburete de la barra, con el vaso de whisky nuevamente en su mano y el líquido aún arremolinándose por el impulso que había impartido antes. Eres un niño que hace un berrinche, Shigaraki, dijo Izuku con calma. Te estoy ofreciendo la oportunidad de crecer. Se levantó y caminó hacia la puerta. No la puerta de disformidad, sino la puerta física del callejón. Se acerca el festival deportivo, dijo Izuku, con la mano en el pomo. El mundo estará observando. Si quieres dejar huella, no ataques a los estudiantes. Ataca la fe. Miró hacia atrás y el relámpago rojo brilló una última vez. Me pondré en contacto contigo. No tardes. Zum. Una ráfaga de viento azotó el bar, tirando las botellas restantes de los estantes. La puerta se abrió y se cerró en un milisegundo. Izuku Midori ya se había ido. Shigaraki miró fijamente el espacio vacío, sus manos temblaban con una mezcla de rabia y asombro. Sensei, susurró Shigaraki.
¿Lo matamos? Dos no, Tomura. La voz de All for One llegó a través del monitor, con un tono genuinamente encantado. Lo observamos. Una peculiaridad que altera las leyes de la física, y una mente que odia a All Might tanto como yo. Creo que hemos encontrado a un amigo muy peligroso y muy útil. Comentario. Dos comentarios. Votar 1. Queda Chapter 7. Chapter 7. Apex Predator. La puerta del bar de la liga aún no se había cerrado por completo cuando Izuku ya estaba a 5 millas de distancia. Se movía por las calles de Musutafu como una aguja de punta roja que bordaba la tela de la noche. Para el ciudadano medio, no era más que una repentina ráfaga de viento que sacudía las ventanas. Para las cámaras de seguridad de las esquinas, era un fallo técnico. Un solo fotograma de datos de vídeo corruptos. Uno dentro de la capucha, los ojos de Izuku estaban entrecerrados, las lentes rojas brillaban con intención depredadora. ¿Alianza? Pensó Izuku, con una mueca vibrando en su garganta. No me hagas reír. No había ido al bar para unirse a un club. No había ofrecido sus servicios a All for One porque quisiera un amo. Lo había hecho para conseguir un aroma. De vuelta en el bar, mientras monologaba al monitor, Izuku había hecho más que simplemente hablar. Había vibrado las yemas de los dedos contra la barra, enviando un pulso de sonar localizado a través del suelo, rastreando los cables conectados al sistema de altavoces del monitor. Las señales inalámbricas podrían cifrarse. Los enlaces satelitales podrían rebotar. Pero un cable rígido, un cable de cobre enterrado a gran profundidad para evitar la interceptación. Esa fue una hoja de ruta. Izuku podía correr por cualquier camino. ¿Te crees el rey?, susurró Izuku al viento, doblando bruscamente una curva, con las botas clavándose en el asfalto. Pero solo eres otra reliquia. Igual que All Might. 2. Encontró la caja de conexiones en el alcantarillado bajo el distrito. No se detuvo a abrirla. Pasó la cabeza por la carcasa metálica, escaneando las etiquetas de fibra óptica en un pico segundo. 1 norte-noroeste. Barrio Camino. Entierro profundo. Él despegó. El plan era simple. Encontrar a todos para uno. Atravesarle el cráneo con una mano. Acabar con el rey demonio antes de que intentara controlar a Zum. Izuku Midoriya no compartió la cima de la cadena alimentaria. Barrio Camino. 2, 15 An. El edificio no parecía nada. Un anodino complejo de apartamentos a punto de ser demolido. Pero para la percepción mejorada de Izuku, era una fortaleza. Podía oír el zumbido de los sistemas de ventilación de alta calidad ocultos en las paredes. Podía oler el tenue olor químico a formaldehído y líquido conservante que subía del sótano. No se molestó en tomar el ascensor. Izuku hizo vibrar sus moléculas, volviéndose intangible. Pisó la pared exterior del edificio y simplemente cayó. Se hundió en los pisos de concreto. Primero, segundo, planta baja, sótano 1, sótano 2. Cayó al suelo y se solidificó. Era un laboratorio. Mucho más avanzado que su propio montón de chatarra en la playa de Dagobah. Hileras de tanques bordeaban las paredes, llenos de fluido verde y Nomu a medio formar. Los tubos vibraban con fluidos. Y al final de la sala, sentado en una enorme silla médica industrial, estaba el hombre. No tenía rostro por encima del labio. Solo tejido cicatricial. Tenía tubos en la garganta, el pecho y los brazos. Parecía un cadáver que se había olvidado de morir. El Dr. Kyuga Igaraki estaba trabajando en una consola, ajustando diales. Estable, murmuró el doctor para sí mismo. Pero la regeneración se está ralentizando. Maestro, necesitamos, se ve terrible. El doctor gritó, girando. Tropezó con su propia bata y cayó al suelo. Izuku estaba de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados. El traje amarillo brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. Los relámpagos rojos chisporroteaban y silbaban, proyectando sombras largas y frenéticas contra los tanques Nomu. Tú. Jadeó Garaki, retrocediendo a gatas. ¿Cómo? Los sensores. El escudo. No soy algo contra lo que pueda protegerse, doctor, dijo Izuku con una voz distorsionada. Soy lo inevitable. Un All for One se removió en la silla. Los sensores de su casco debieron haber captado la vibración. No entró en pánico. No gritó. Simplemente ladeó la cabeza. Zum, la voz de All for One llegó a través de los altavoces de la sala, tranquila y educada. Esperaba que intentaras rastrearme. Aunque, debo admitirlo, no esperaba que llegaras a los 10 minutos de salir del bar. Izuku avanzó lentamente, dejando la amenaza flotando en el aire. No me gustan los cabos sueltos, dijo Izuku.
Y no me gusta la competencia. ¿Competencia? All for One rió entre dientes, con un sonido húmedo y áspero. ¿Eso es lo que soy? Tengo un siglo, muchacho. Soy ciego. Estoy con soporte vital. No represento ninguna amenaza para un hombre que puede escapar de la gravedad. Tú mueves los hilos, dijo Izuku, deteniéndose a centímetros de la silla del villano. Miró la piel expuesta y cicatrizada del cuello de All for One. Un golpe vibrante. Eso era todo lo que haría falta. Tú controlas la liga. Tú controlas los recursos. Si quiero destruir esta sociedad, no necesito un gobierno en la sombra que se interponga en mi camino. Izuku levantó la mano. El aire gritó cuando sus dedos comenzaron a vibrar hasta convertirse en una mancha borrosa. Mátame entonces, dijo All for One en voz baja. Pero piensa en el precio. Izuku hizo una pausa. ¿Costo? Si muero esta noche, dijo All for One, la liga se dispersa. Shigaraki no está listo para liderar. El proyecto Nomu se detiene. Las redes del crimen organizado que controlo se fragmentarán en una guerra civil. All for One se inclinó hacia adelante tanto como lo permitieron los tubos. All Might limpiará el desastre en una semana. Sin una amenaza organizada, la sociedad de héroes se estabiliza. El miedo que quieres infundir se desvanecerá. Solo serás un villano corriendo a toda velocidad, persiguiendo a un héroe retirado. La mano de Izuku flotaba cerca del cuello de All for One. El rayo rojo se reflejó en el casco del villano. All for One continuó. ¿Quieres quebrantar el espíritu de All Might? Necesitas presión para lograrlo. Necesitas caos. Puedo proporcionar el ejército que mantiene ocupado a All Might. Puedo ser la distracción. Mientras él lucha contra mis monstruos, tú puedes destruir su corazón. Izuku bajó la mano lentamente. La vibración se detuvo. La lógica era sólida. Era fría, calculadora y correcta. Sin una amenaza creíble para la población en general, All Might no llegaría al límite. E Izuku necesitaba a All Might al límite. Lo necesitaba desesperadamente. Estás negociando por tu vida, señaló Izuku con tono burlón. Estoy invirtiendo en una sociedad, corrigió All for One. Úsame. Usa mis recursos. Usa a mi protegido. Y cuando el mundo se derrumbe, bueno, dudo que siga vivo para disputar tu trono. Izuku miró fijamente al hombre destrozado y lleno de cicatrices. Sintió una oleada de asco. ¿Era este el hombre del saco? ¿Era el gobernante del inframundo? Solo otro frágil humano aferrándose desesperadamente a la vida. Izuku se inclinó y su voz distorsionada se convirtió en un susurro demoníaco justo contra los sensores del casco de All for One. No te equivoques, Sensei, siseó Izuku. No te perdono porque te necesite. Te perdono porque eres un cebo útil. Se puso de pie y le dio la espalda al hombre más peligroso del mundo. Mantén a tu liga a raya. Asegúrate de que Shigaraki ataque el festival deportivo con mentalidad, no solo con fuerza. Si me aburre otra vez, Izuku miró por encima del hombro y su ojo rojo brilló. Volveré. Y la próxima vez, no me detendré. Auge. El cambio de presión del aire reventó el cristal de los tanques Nomu. Un fluido verde se derramó por el suelo. Para cuando el Dr. Garaki se limpió la baba de las gafas, la figura amarilla había desaparecido. Garaki tembló y se puso de pie. Maestro, ese chico, es incontrolable. Es un monstruo. All for One se recostó en su silla. Una risa grave y siniestra brotó de su pecho. Sí, doctor, murmuró All for One, sintiendo el calor residual donde había estado el velocista. Es justo lo que necesitábamos. Un monstruo que se cree libre. Muy por encima de la ciudad, Izuku se detuvo en una gárgola con vistas a las luces brillantes de Musutafu. Agarró la piedra y la aplastó hasta convertirla en polvo. Uno no lo había matado. Debería haberlo hecho. Pero el juego era más importante que las piezas. Pronto, All Might, susurró Izuku a la ciudad. Tengo a los villanos. Tengo el miedo. Ahora, solo necesito el escenario. Miró hacia el sitio de construcción donde se estaba preparando el estadio del Festival Deportivo UA. Que comiencen los juegos. La risa de All for One se apagó en su garganta cuando la presión del aire en la habitación bajó repentinamente, formándose un vacío al instante detrás de su silla. Al Dr. Garaki se le erizaron los pelos de la nuca, no de miedo, sino de la estática que llenaba el sótano. ¿De verdad creíste? Susurró una voz que vibró directamente en la parte posterior del cráneo de All for One, que era tan ingenuo. Antes de que el rey demonio pudiera activar un don, antes de que su cañón de aire disparara, antes de que su lodo de disformidad se activara, la mano de Izuku ya se movía. No era un golpe. Era una fase.
La mano vibrante de Izuku atravesó el respaldo de la silla médica, los tubos de soporte vital y se clavó directamente en la cavidad torácica de All for One. All for One jadeó, un sonido horrible y húmedo. Sintió una sensación fría y antinatural que le apretaba el corazón. ¿Creías que podías manipularme? Siseó Zoom, con sus ojos rojos reflejándose en la visera negra del casco de All for One. ¿Creías que sería tu perro, distraído por tu ejército mientras jugabas ajedrez 4D? Izuku apretó. No necesito tu ejército. No necesito tu distracción. Yo soy la distracción. Yo soy el ejército. Espera, jadeó All for One, mientras la sangre manaba de debajo de su máscara. El plan ha cambiado, dijo Izuku con sequedad. Analicé tus signos vitales en cuanto entré. Te estás muriendo. Apenas aguantas. No eres un compañero. Eres un peso muerto. Con un repentino y violento tirón, Izuku solidificó su mano por una fracción de segundo dentro del pecho del villano, aplastando la bomba de soporte vital primaria implantada junto a su corazón, luego desapareció antes de que la sangre pudiera tocar su guante. All for One se desplomó hacia adelante, mientras las máquinas a su alrededor gritaban alarmadas. El gran villano, el hombre que había gobernado el inframundo durante un siglo, no murió en una batalla épica. Murió ahogándose en su propia arrogancia, desmantelado por un chico que simplemente se negó a seguir las viejas reglas. Izuku retrocedió, observando la línea plana en el monitor. Observó al aterrorizado Dr. Garaki. Felicidades, doctor, dijo Zoom, con voz desprovista de empatía. Tiene un nuevo jefe. Limpie esto. La liga ahora me responde. Desapareció antes de que pudiera sonar la primera alarma, dejando al rey de los villanos frío en su trono. Comentario 1. Votar 1 queda Chapter 8. Chapter 8. The Newman Segment 1. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina, proyectando una cálida y engañosa luz sobre la casa de los Midoriya. Era la clase de luz que prometía un martes normal. Un día de escuela, tareas y rutinas cotidianas. Izuku se sentó en la pequeña mesa del comedor, desmantelando sistemáticamente una montaña de comida. 6 tazones de arroz. Un plato de pescado a la parrilla para cenar más tarde esa semana. Una caja entera de huevos revueltos. Izuku, cariño, preguntó Inko, con una mezcla de preocupación y desconcierto en la voz. Estaba de pie junto a la estufa, con una espátula en la mano. ¿Te sientes bien? Nunca has comido tanto. Izuku tragó un bocado de arroz sin masticar lo suficiente. Su metabolismo funcionaba como un reactor de fusión. La fuerza de velocidad negativa exigía calorías. Quemaba energía solo para evitar que sus moléculas vibraran. Estoy bien, mamá, dijo Izuku, tomando la salsa de soja. Su mano se movía con normalidad, aunque, según su percepción, la estaba ralentizando a propósito para que ella no viera la imagen borrosa. Son dolores de crecimiento, supongo. He estado haciendo ejercicio. ¿Haciendo ejercicio? Inko parpadeó. Ah. Qué bien. Me preocupaba que pasaras todo el tiempo en tu habitación. Su voz se fue apagando, y su mirada se desvió hacia el televisor sobre el mostrador. Estaban dando las noticias de la mañana. Un reportero estaba afuera de las instalaciones de la USG. La policía sigue buscando al misterioso individuo conocido como Zomo el Reverso, dijo el reportero con semblante serio. Los testigos oculares describen una peculiaridad de velocidad de una potencia sin precedentes. Las autoridades debaten si clasificarlo como justiciero o villano. Inko se estremeció, ajustándose aún más el cardigan. Es aterrador. Un hombre que se mueve tan rápido, y dicen que lastimó muchísimo a esos criminales. Parece un monstruo. Izuku hizo una pausa, con sus palillos flotando sobre el pescado. ¿Un monstruo? Repitió suavemente. Sí, dijo Inko, apagando la estufa. Olmig salva a la gente con una sonrisa. Este hombre, parece disfrutar de la violencia. Solo espero que los héroes lo atrapen antes de que lastime a alguien más. Izuku miró a su madre. Vio el miedo en sus ojos. Miedo a lo mismo en lo que se había convertido. Debería haberle dolido. Debería haberlo hecho sentir culpable. En cambio, sintió una extraña y fría indiferencia. Ella no lo entendía. Era como los demás. Adicta al consuelo de la mentira. Prefería al héroe sonriente que llegaba tarde al monstruo que llegaba a tiempo. No te preocupes, mamá, dijo Izuku sonriendo. Era su sonrisa de siempre, practicada y perfecta. Seguro que la realidad acabará por alcanzarlo. Se puso de pie y agarró su mochila escolar. Tengo que irme. No quiero llegar tarde.
Ten cuidado, Izuku. Siempre. Izuku salió por la puerta principal, bajó las escaleras y dobló la esquina. En cuanto desapareció de la vista del complejo de apartamentos, se le cayó la máscara. El chico tímido y tartamudo desapareció. Apareció el depredador. No fue a la preparatoria Aldera. No tenía tiempo para álgebra ni historia. Tenía un imperio que consolidar. 7 grieta. El aire se partió. Izuku desapareció de la calle, dejando un remolino de polvo y peatones confundidos. El escondite de la Liga de Villanos. 805 AM. El ambiente en el bar era de funeral. Shigaraki Tomura estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la barra y abrazado a las rodillas. No llevaba las manos. Temblaba, con la mirada perdida. Kurohiri estaba detrás del mostrador, puliendo un vaso, aunque su forma brumosa estaba agitada, parpadeando como una llama moribunda. En la barra del bar había una computadora portátil. En la pantalla se veía el rostro frenético y aterrorizado del Dr. Garaki. Está muerto, susurraba Garaki, como si temiera que Zoom pudiera oírlo a través de internet. El maestro está muerto. Los sensores se paralizaron al instante. Su cavidad torácica quedó aplastada desde dentro. No hubo lucha. No hubo alarma. Solo, eliminación instantánea. Mató a Sensei, murmuró Shigaraki, balanceándose. Lo mató. Mató al jefe final. No es justo. No es justo. Shigaraki, debemos reagruparnos, instó Kurohiri. Si All for One desaparece, somos vulnerables. Tenemos que huir. Tenemos que. La puerta del bar se abrió. No se abrió de golpe. No se cerró de golpe. Simplemente se abrió, con la campana tintineando alegremente. Izuku Midoriya entró. No llevaba el traje amarillo. Llevaba su uniforme negro de secundaria, con la mochila amarilla colgada del hombro. Parecía un estudiante que se había equivocado de camino. Pero las chispas rojas que bailaban en sus nudillos contaban una historia diferente. La habitación se congeló. Buenos días, dijo Izuku con voz tranquila, sin disimulo. Se acercó a un taburete y se sentó, dejando su mochila en la encimera, junto a la laptop. Tú, Shigaraki levantó la vista, con odio en los ojos. Lo mataste. Shigaraki se levantó de un salto y se lanzó hacia la garganta de Izuku. Izuku no se movió. No vibró. Simplemente esperó a que Shigaraki estuviera a 1 centímetro de distancia, y entonces, ¡boom! El pie de Izuku se movió tan rápido que era invisible. Pateó a Shigaraki en el estómago, enviando al flacucho villano de vuelta a la pared con un crujido espantoso. Siéntate, ordenó Izuku. Volvió su atención a la computadora portátil. Miró al Dr. Garaki. Doctor, dijo Izuku con amabilidad. Supongo que la limpieza está completa, ¿no? Ese sí, balbució Garaki. El cuerpo ha sido eliminado. Los registros han sido borrados. Los Nomu están, esperando tus órdenes. Bien. Izuku se volvió hacia Kurohiri. Un vaso de agua, por favor. De tanto correr me da sed. Kurohiri dudó. Miró a Shigaraki, quien jadeaba en el suelo, agarrándose el estómago. Luego miró al chico del uniforme escolar que había asesinado al villano más poderoso de la historia sin sudar una gota. Kurohiri vertió el agua. Gracias, dijo Izuku tomando un sorbo. Hizo girar el taburete para quedar frente a Shigaraki. Sé que estás molesto, Tomura, dijo Izuku, usando el nombre de pila del villano. Perdiste a tu figura paterna. Te sientes perdido. Sientes que el juego ha terminado. Izuku se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaron rojos por una fracción de segundo. Pero el juego acaba de ser actualizado. Te mataré, dijo Shigaraki con voz áspera, con sangre en los dientes. Te reduciré a polvo. Puedes intentarlo, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Pero eres demasiado lento. Tu sensei era demasiado lento. Se sentó en una silla y conspiró durante décadas mientras el mundo seguía igual. Era un acaparador. Acumuló peculiaridades, acumuló secretos, y no hizo nada con ellos. Izuku se levantó y se acercó a Shigaraki. Se agachó. No soy un acaparador. Soy un acelerador. Le dio un golpecito en el pecho a Shigaraki. ¿Quieres destruir la sociedad de héroes? Bien. Yo también. Pero no lo haremos acechando en las sombras y secuestrando estudiantes. Lo haremos a la luz. Izuku se puso de pie y se dirigió a la sala. El Festival Deportivo de la UA es en 2 semanas. Todo el país estará pendiente. Quieren ver a la próxima generación de héroes. Quieren sentirse seguros. Izuku sonrió. Era una expresión aterradora en un rostro tan joven.
Vamos a darles un espectáculo. No un ataque. No una masacre. Una manifestación. Miró la computadora portátil. Doctor, necesito que prepare a los Nomu de alta gama. No a los insensatos. A los que pueden pensar. A los que pueden sentir miedo. Pero, no están listos. Protestó Garaki. Acelera el proceso, espetó Izuku. Ahora tienes recursos. Ya no te escondes de All Might. Trabajas para mí. Se volvió hacia Shigaraki y le tendió una mano. Levántate, Tomura. Deja de llorar por el viejo jefe. Era del nivel tutorial. Shigaraki miró fijamente la mano. Lo odiaba. Quería matarlo. Pero también sintió algo que no había sentido desde que All for One lo acogió. Asombro. Este chico era pura maldad concentrada. Shigaraki apartó la mano de un manotazo y se puso de pie por sí solo. No soy tu compañero, escupió Shigaraki. No coincidió Izuku. Tú eres la cara visible de la liga. Yo solo soy el rayo que cae cuando no ven. Izuku miró su reloj. Tengo que irme. Si falto a clase, llamaré a mi mamá. Él agarró su mochila. Planifica la infiltración, Shigaraki. Sé creativo. Pero recuerda. Nadie muere a menos que yo lo diga. La muerte es demasiado rápida. Quiero que los destruyan. Con una ráfaga de viento, el niño con el uniforme escolar desapareció. Shigaraki permaneció en silencio, limpiándose la sangre de la boca. Miró el taburete vacío. Kurohiri, susurró Shigaraki. Sí, Shigaraki. Dame un whisky. Shigaraki miró fijamente la puerta. Y que sea doble. Tenemos mucho trabajo. Comentario 1. Votar 1. Queda Chapter 9. Chapter 9. Julian Executioner. El submundo de Musutafu siempre había sido un lugar ruidoso. Tratos en callejones, amenazas a gritos en bares, el rugido de los coches que huían. Pero en las últimas 2 semanas, el submundo se había silenciado. Fue el silencio de la presa lo que supo que había un depredador rondando. Izuku se encontraba en lo alto de una torre de agua en el distrito de Osu. El viento nocturno azotaba su traje amarillo, pero no sentía el frío. La fuerza de velocidad negativa mantenía su temperatura interna ardiendo como un horno. Se dio un golpecito en el costado de la capucha. Un escáner de frecuencia policial, integrado en el auricular, emitía estática. Código 1032. Robo a mano armada en curso. Bank of Urte Street. Sospechosos poseen mutaciones peculiares. Rehenes reportados. Se solicita refuerzos del equipo Iraten. El labio de Izuku se curvó. Iraten, murmuró. La agencia de Ingenium. Priorizan la evacuación y el control del perímetro. Tiempo de respuesta promedio. 6 minutos. Miró el reloj digital en su muñeca. Puedo hacerlo en 3 segundos. Un relámpago rojo crepitó alrededor de sus botas. La grava del tejado levitó, atrapada en la corriente ascendente de su poder. Auge. La torre de agua se sacudió cuando rompió la barrera del sonido y desapareció en un rayo de luz carmesí. Banco de la cuarta calle. 22:15 horas. Dentro del banco reinaba el caos. Un villano de piel de cemento, que se hacía llamar Blockbuster, apuntaba con una escopeta enorme a la cabeza de un cajero. Otros 3 villanos, todos con peculiaridades rudimentarias, paseaban por el vestíbulo. 20 rehenes yacían boca abajo en el suelo de mármol, sollozando. Cállate. Rugió Blockbuster. O pintaré las paredes con ella. Afuera, las sirenas aullaban. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban las puertas de cristal. Los héroes están levantando una barricada, dijo uno de los lacayos, asomándose por las persianas. Necesitamos una salida. Tenemos ventaja. Gritó Blockbuster. Matamos a uno cada 5 minutos hasta que nos den un helicóptero. Accionó la corredera de la escopeta. El sonido era fuerte, mecánico y aterrador. Luego, las luces se apagaron. No solo las luces del banco. Las farolas de la calle. Los semáforos. Toda la manzana quedó a oscuras cuando un pulso electromagnético masivo recorrió la red. ¿Qué demonios? Gritó Blockbuster. Linternas. Ahora. Un sonido llenó la oscuridad. Un zumbido bajo y vibrante. VVVVRRRMMM. Parecía venir del interior de las paredes. Del suelo. De sus propios dientes. ¿Quién anda ahí? Blockbuster blandió su escopeta salvajemente. Un par de ojos rojos brillantes se abrieron en la esquina del vestíbulo. Tienes 5 segundos, susurró una voz distorsionada desde todas partes a la vez. Fuego. Gritó Blockbuster. Apretó el gatillo.
El fogonazo iluminó la habitación por una fracción de segundo. En ese instante de luz estroboscópica, los villanos lo vieron. Un demonio amarillo de pie entre los rehenes. Pero antes de que los perdigones pudieran salir del cañón, el mundo se puso rojo. Izuku se movió. Para los rehenes, fue como si una repentina ráfaga de viento pasara sobre ellos. Para Izuku, la habitación era un bodegón. Los perdigones flotaban en el aire, avanzando lentamente. Pasó junto a ellos. Los recogió del aire, uno a uno. Se acercó a Blockbuster. Piel de hormigón, analizó Izuku, rodeando al villano congelado. Alta durabilidad. Poca movilidad. Dependes de la intimidación. Izuku colocó el puñado de perdigones en el cañón del arma del villano. Luego, con el pulgar, dobló el cañón de acero hacia atrás, curvándolo como un plátano para que apuntara directamente al pecho de Blockbuster. Pasó al siguiente villano. Un hombre con espadas en lugar de brazos. Izuku hizo vibrar su mano, creando una frecuencia de resonancia que hizo añicos las espadas como si fueran cristal. Pasó al tercero. Simplemente ató los cordones del hombre. Luego, levantó al villano y lo giró 180 grados. Regresó a su posición inicial. El tiempo se reanudó. Grieta. La escopeta disparó. Pero como el cañón estaba doblado, el arma explotó en las manos de Blockbuster. El villano de hormigón gritó cuando la metralla y sus propios perdigones se incrustaron en su armadura pectoral, derribándolo de espaldas. El villano con espada blandió los brazos, solo para darse cuenta de que sus armas eran polvo. Se miró los muñones con horror. El tercer villano intentó correr, tropezó con sus cordones atados y se estrelló la cara contra el mostrador de mármol, quedando inconsciente al instante. Las luces del vestíbulo volvieron a encenderse, alimentadas por la carga estática residual en el aire. Los rehenes alzaron la vista. Los villanos estaban diezmados. De pie en el centro de la habitación, vibrando con tanta fuerza que era un borrón, estaba el fantasma amarillo. Blockbuster gimió, intentando ponerse de pie. Eres un villano. No puedes hacer esto. Izuku se acercó y le puso una bota en el pecho a Blockbuster. No soy un héroe, asintió Izuku, con la voz vibrando en el cristal de la ventanilla. Los héroes te arrestan. Te juzgan. Te dejan ir a prisión, donde te dan 3 comidas al día. Izuku se inclinó y el rayo rojo se arqueó desde su capucha hasta el rostro del villano. Yo soy la consecuencia. Hizo vibrar el pie. Un crujido espantoso resonó en el banco silencioso. Blockbuster aulló al cedérsele las costillas. Permanecer abajo. Las puertas de cristal se rompieron hacia adentro. Congelar. Kamui Watch se abalanzó sobre él y aterrizó agachado, con las ramas extendidas. Tras él, Death Arms y un escuadrón de antidisturbios irrumpieron. Se detuvieron en seco. Vieron la masacre. Vieron a los rehenes aterrorizados, ilesos. Y vieron a Zoom de pie junto al cuerpo destrozado del líder. Tú otra vez. Gritó Kamui Watts, extendiendo su brazo de madera. Prisión de cadenas lacadas. Watts se lanzó hacia adelante con el objetivo de envolver a Izuku. Izuku no esquivó. Hizo vibrar sus moléculas. La madera lo atravesó como si fuera un holograma. Kamui Watts se tambaleó y su ataque impactó contra la pared detrás del velocista. Se desvaneció. Izuku se giró lentamente para mirar a los héroes. Llegas tarde, Kamui, se burló Izuku. Los rehenes estuvieron llorando 3 minutos. Resolví la situación en 0,4 segundos. Usaste fuerza excesiva. Gritó Death Arms, dando un paso al frente. Ese hombre necesita un hospital. Iba a ejecutar a una mujer, señaló Izuku, señalando al cajero que sollozaba. Yo prioricé a los inocentes. Tú prioriza el procedimiento. Ríndanse. Gritó Kamui Watts. Los tenemos rodeados. Izuku se rió. Era un sonido seco y cortante. ¿Rodeado? Levantó los brazos. El relámpago rojo brilló, cegadoramente brillante. La presión en la habitación bajó, y los oídos resonaron. No estoy atrapado aquí contigo. Simplemente eres demasiado lento para darte cuenta de que ya me fui. Uno zoom. Un estallido sónico destrozó las ventanas restantes. Los papeles volaron por los aires como confeti. Los héroes se protegieron los ojos del polvo. Cuando miraron hacia atrás, el lugar donde había estado Zoom estaba vacío. En el pecho del inconsciente Blockbuster había sido clavado un trozo de papel. Kamui Watts se acercó y lo recogió. Era una página arrancada de un cuaderno. Análisis de héroe para el futuro.
2 en él, un diagrama toscamente dibujado de la debilidad de Kamui Works fuego y vibración rápida estaba esbozado en tinta roja. Debajo, una sola frase estaba garabateada. Dejas demasiadas aberturas. Kamui aplastó el papel en su mano. Maldita sea. Una azotea, a 3 cuadras de distancia. Izuku se apoyó en un ventilador, observando las luces parpadeantes de abajo. Se quitó la capucha, dejando que el aire nocturno le diera en la cara sudorosa. Su cabello estaba hecho un desastre, con mechones verdes de punta. Dio un mordisco a una barra energética alta en calorías, masticando mecánicamente. Se sentía vacío. Los había salvado. Los rehenes volvían a casa con sus familias. Los villanos habían dejado de andar por las calles. Objetivamente, era una buena acción. Pero no se sentía un salvador. Se sentía como una máquina que había cumplido una tarea. Izuku se quedó paralizado. Giró, vibrando su rostro instintivamente, pero se detuvo al darse cuenta de que no llevaba la máscara. Cerca de la escalera de incendios había un gato callejero. Maulló, mirándolo con ojos amarillos. Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se desplomó contra la caja de metal. Solo un gato susurró. Solo un gato. Se miró las manos. Le temblaban. No por la velocidad, sino por la violencia. Había disfrutado rompiéndole las costillas a Blockbuster. Sintió una oleada de dopamina cuando el hombre gritó. Esa era la corrupción. Esa era la fuerza de velocidad negativa que consumía su empatía, reemplazándola con arrogancia y crueldad. Tengo que controlarlo, le dijo Izuku al gato. Tengo que usarlo, no dejar que me use a mí. Se volvió a poner la capucha. Los ojos rojos se encendieron. El festival deportivo estaba cerca. Tenía que estar más alerta. Más frío. Miró hacia la ciudad. Estoy limpiando tu desastre, Olmig, susurró Reverse Flash. Un hueso roto a la vez. Desapareció en la noche, dejando al gato siseando ante el rastro de relámpagos que dejaba atrás. Comentario 1 Comentario Votar 1 Queda Chapter 10. Chapter 10. The War Room. El letrero de neón del bar parpadeaba débilmente en la penumbra del callejón. Dentro, el aire estaba cargado de olor a alcohol barato y la tensión crecía. Shigaraki Tomura estaba sentado en una mesa en la esquina, apilando metódicamente un castillo de naipes. Sus manos, habitualmente tan destructivas, se movían con sorprendente delicadeza. Apilar. 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 Llega tarde, murmuró Shigaraki, su voz rasgando el silencio. Él opera con una percepción diferente del tiempo, Shigaraki, dijo Kurohiri desde detrás de la barra, limpiando un vaso que ya estaba limpio. Para él, llegar tarde probablemente sea una decisión deliberada. Es molesto, siseó Shigaraki. Colocó una jota de picas encima. Se cree nuestro dueño solo porque destrozó al sensei. La campana sobre la puerta sonó. Una ráfaga de viento azotó la habitación, derribando el castillo de naipes. Shigaraki miró fijamente el montón desparramado, con un tic en el ojo. Izuku Midoriya estaba en la puerta. No llevaba traje. Llevaba una sudadera gris con capucha y vaqueros, y sostenía una bolsa de plástico de una tienda. Parecía demasiado normal para un chico que había transformado el submundo criminal en menos de 2 semanas. Derribaste mi castillo, dijo Shigaraki rotundamente. Estructuralmente era inestable, respondió Izuku, caminando hacia la barra y vaciando el contenido de la bolsa. Gelatinas energéticas. Agua embotellada. Una caja de curry instantáneo. La próxima vez, construye una base más sólida. Se subió a un taburete y lo giró para mirar la habitación. Sus ojos, verdes en la penumbra, pero con ese peligroso destello rojo, escudriñaron el espacio. Doctor, llamó Izuku a la laptop que estaba sobre el mostrador. ¿Me escucha? La pantalla se encendió. Apareció el rostro del Dr. Naraki, con aspecto cansado pero obediente. Aquí estoy, Zoom. Las actualizaciones del equipo de interferencia de transmisión están completas, como se solicitó. Bien. Izuku abrió una bolsa de gelatina energética y se la bebió de un trago. Hablemos del evento principal. El Festival Deportivo de la UA. Shigaraki pateó la pata de la mesa. ¿Por qué nos importa una competencia de atletismo escolar? Deberíamos estar atacando la comisaría. O matando a Olmig mientras duerme. Pensando en pequeño, Tomura suspiró Izuku. Por eso fracasaste en la USG. Izuku sacó un papel doblado de su bolsillo y lo alisó sobre la barra. Era un plano del estadio UA, robado del archivo municipal. El festival deportivo, comenzó Izuku, recorriendo el perímetro con un dedo, es el evento más visto en Japón.
Tiene mayor audiencia que los Juegos Olímpicos. Es el momento en que el público reafirma su fe en el sistema. Ven a los niños pelear y piensan. Miren, nuestro futuro es brillante. Estamos a salvo. Golpeó el centro de la arena. No vamos a detener el festival. No vamos a bombardearlo. Queremos que siga adelante. Kurohiri se inclinó. ¿Quieres que muestren sus peculiaridades? Exactamente, sonrió Izuku con frialdad. Quiero que se esfuercen. Quiero que luchen. Quiero que el público se enamore del ganador. Y luego, pasó el dedo por el papel. Vamos a secuestrar la transmisión. Shigaraki dejó de enfurruñarse y se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Secuestro? El doctor Garaki ha sintetizado una anulación de frecuencia, explicó Izuku. En el preciso momento de la ceremonia de entrega de medallas, cuando Olmig coloca el oro en el cuello del ganador, cortamos el audio. Nos apoderamos de las pantallas gigantes. ¿Y qué dices? Preguntó Shigaraki. ¿Somos la Liga de Villanos? No, dijo Izuku. No decimos quiénes somos. Les mostramos lo que podemos hacer. Izuku miró a Kurohiri. Kurohiri, el alcance de tu portal de disformidad es limitado, ¿verdad? Necesitas coordenadas. Eso es correcto. Ya marqué las coordenadas de la cabina de seguridad, la cabina del locutor y el escenario central, dijo Izuku. Primera fase. Desactivamos el equipo de seguridad de los héroes profesionales. No con una gran pelea. Usamos el gas. Señaló un diagrama de un recipiente. ¿Gas mostaza? Preguntó Shigaraki, sonriendo. Uno gas somnífero, corrigió Izuku con brusquedad. Si matamos a los profesionales fuera de cámara, es una tragedia. Si los incapacitamos al instante, es una demostración de incompetencia. Queremos que el mundo se pregunte. ¿Por qué los héroes no pudieron despertar? ¿Por qué fueron tan fáciles de vencer? Izuku volvió su mirada hacia Shigaraki. La fase 2 eres tú, Tomura. A mí. Odias ser el centro de atención, comentó Izuku. Pero necesitas que te vean. Cuando intercepten la señal, quiero que estés en el podio. Quiero que sostengas el micrófono. Eres la cara visible del caos. ¿Y qué harás? Shigaraki entrecerró los ojos. ¿Huir? La expresión de Izuku se ensombreció. El aire en el bar se volvió denso, y la carga estática le erizó el vello de los brazos a Shigaraki. Estaré en la arena, la voz de Izuku se distorsionó, adoptando la personalidad de Zoom. Miró la lista de estudiantes de la clase 1, a que había escrito en los márgenes del plano. Bakugo, Todoroki, y Ida, Uraraka. El ganador del festival representa la cúspide de la esperanza de su sociedad. El próximo todopoderoso. Cuando suba a ese podio, lo voy a desafiar. ¿Un duelo? Preguntó Kurohiri. ¿En directo por televisión? Una ejecución de espíritu, aclaró Izuku. Voy a humillarlos. Voy a esquivar cada ataque, contraatacar cada movimiento y abatirlos sin sudar la gota gorda. Y lo haré mientras Olmig observa desde la banda, incapaz de intervenir por los rehenes que tendrás en las gradas. Shigaraki sonrió. Era una sonrisa amplia, seca y agrietada. Hay rehenes entre el público. Me gusta. La multitud se convierte en el escudo. Exactamente, dijo Izuku, recuperando la voz. Si Olmig se mueve, morirán inocentes. Si se queda quieto, verá cómo un villano destruye a su sucesor. Izuku arrugó la bolsa de gelatina vacía. Es un jaque mate. De cualquier manera, el símbolo de la paz parece débil. Shigaraki se levantó, sacudiéndose los pantalones. Bien. Seguiré tu juego. Pero si le tiro limpio a Olmig, haz lo que quieras. Izuku hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Pero no falles. Izuku saltó del taburete. Caminó hacia la puerta, deteniéndose junto al perchero donde colgaba su traje amarillo, oculto bajo una gabardina. Una cosa más, dijo Izuku, mirándolos. ¿Sí? Preguntó Kurohiri. Hay un estudiante. Katsuki Bakugo. Cabello rubio ceniza. ¿Dónde explosión? Shigaraki asintió. El ruidoso de Usg. Si llega a la final, dijo Izuku, con la mirada desprovista de calidez, no interfieras. Déjamelo a mí. ¿Rencor personal? Bromeó Shigaraki. Izuku abrió la puerta y el viento de la noche entró rápidamente. Digamos que quiero mostrarle la realidad de nuestras posiciones, susurró Izuku. Siempre quiso ser el mejor. Voy a demostrarle que ser el mejor corredor no importa si corres en la dirección equivocada. Él salió. Prepara el gas, doctor. Tenemos 2 semanas para perfeccionar la pesadilla. La puerta se cerró. Shigaraki miró el plano en la barra.
Trazó la línea hasta el centro del escenario. Por primera vez, no se sentía como un jugador aporreando botones. Se sentía como un jugador con una guía de estrategia. Zoom, dijo Shigaraki con una risita sombría. Eres un truco. Comentario 1. Votar 1 queda.